Listo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, estamos. Ok. Buenas tardes, muchachos. Yo soy José Ernesto Fernández Chinguel. Soy de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina Veritas, CIEMBE, que es mi sociedad local en Chiclayo. Soy el director del Comité Permanente de Publicaciones Científicas en SOCIMEP, que es la Sociedad Científica Médico-Estadística Peruana, y obviamente del Perú. Bien, antes de iniciar todo, una pequeña reseña que este año se celebran los 25 años de Socinet, son las bodas de plata. Están todos cordialmente invitados a la ceremonia, a la celebración de las bodas de plata. Socimet por 25 años de investigación y ciencia desde el pregrado rumbo a los 25 años. Muy bien. Bien, antes de empezar la ponencia, hay que declarar que todas las opiniones emitidas en esta presentación pertenecen al autor y no vinculan en modo alguno con las instituciones a las cuales esté o puede estar afiliado. Algunos conceptos son autoría propia, otros están citados al pie de página. El autor declara no tener ningún conflicto de interés respecto al tema. El contenido que vamos a ver para esta sesión son hasta el tercer capítulo, el conceptos básicos, la definición de la interfaz y el manejo de una base de datos. Hoy no vamos a ver tanto el programa estadístico porque tenemos que tener muy claro antes algunos conceptos antes de empezar a usar el Stata. Porque la Stata es una herramienta muy potente y hay que saber controlar bien todas las interpretaciones y el uso que le vamos a dar en Stata. Por eso que es importante primero tener algunos conceptos básicos muy claros. Luego vamos a ver algunas herramientas útiles como los while o lo file, el etiquetado de variables, que también es una función de la Stata, el exploramiento de la base de datos, un análisis univariado y el análisis bivariado. Al menos lo parte básico para poder completar lo correspondiente a los estudios observacionales, tanto analíticos como descriptivos, los estudios de tipo cohorte, caso control y los estudios transversal analítico. Esto es el objetivo de la sesión. Y empezamos con el capítulo 1, conceptos básicos. La estadística. La estadística es una ciencia formal, rama de las matemáticas aplicadas que permite estudiar distintos fenómenos. El objetivo de esa estadística consiste en extraer la máxima información eh, sobre las relaciones estructurales a partir de los datos recogidos. Todos los fenómenos que observamos a diario ocurren y necesitan ser medidos, y de esto se encarga la estadística, básicamente. La estadística se clasifica básicamente en dos: la estadística descriptiva y la estadística diferencial. Es una forma de clasificación. Ahora, de la descriptiva, estudia técnicas necesarias para describir, presentar o resumir datos a partir de fenómenos de estudio. Entre ellos, puedo resumir parámetros estadísticos como lo que son la media, la mediana, la desviación estándar, la moda, etc. O también se pueden presentar en gráficos como histogramas, pirámides, gráficos circulares, gráficos lineales, y etc. Hay muchos tipos de gráficos a los cuales se pueden presentar. Por ejemplo, en un aula de 100 estudiantes del primer año universitario, el promedio de edad es de 22 años. Estamos hablando de estadística selectiva porque hablamos de un promedio de edad. Y se ha observado que 60 de 100 habrían desaprobado el curso de bioquímica, o sea, que el 60%. Dice, el promedio de edad de los estudiantes y la frecuencia de 60 de 100 y el porcentaje del 60% de los estudiantes aprobados pueden presentar, y estos se pueden presentar como en tablas o gráficos, ¿no? Lo cual es como lo crea conveniente el investigador y qué tanto es el impacto de sus resultados. Bien, entre la estadística inferencial, es una estadística ya, algunos atribuyen que es de tipo ya más analítico, en que utiliza sus métodos lógicos deductivos a partir de la estadística descriptiva. Se dedica a generar modelos, inferencias, predicciones asociadas a fenómenos ocurridos a partir de una muestra representativa. Esta muestra representativa tiene que tener en cuenta mucho la aleatoriedad de las observaciones. Y esta muestra debe ser obtenida por un muestreo de tipo aleatorio. Es importante la aleatorización de los datos para poder hacer inferencias o deducciones. En la estadística diferencial hay estadística paramétrica, estadística no paramétrica. Ese es un concepto que muchos nos preguntan a veces: ¿qué diferencia entre paramétrica y no paramétrica? Esto es excluyente, es decir, la paramétrica comprende los procedimientos estadísticos basados en distribuciones reales, conocidas, como por ejemplo las distribuciones normales o binomiales.
o al menos en la distribución de estadísticos empleados, puede aproximarse mediante el teorema del límite central, o teorema central del límite, es lo mismo. De esto de acá deben revisar, por tarea por su casa, revisen qué consiste el teorema central. Es un concepto muy amplio y hay que revisarlo con detenimiento. Entonces, vamos a decir, en otras palabras, requiere elementos que integran muestras con parámetros medibles. O sea, la paramétrica es algo que sí puedes medir y que se aproxime a datos reales, a lo que podemos observar en nuestro entorno. Entonces, eso es paramétrico. Y lo no paramétrico simplemente es lo que no se puede cumplir o lo que no cumple con los criterios de ser paramétrico. Por eso dije que es excluyente. Cuando no cumplen los criterios paramétricos, no suele utilizarse otros métodos alternativos que pueden realizar asunciones mínimas acerca de distribuciones de la variable de estudio. Estos parámetros son número de métodos no paramétricos o de distribución libre. Y esto vamos a aclarar un poco más cuando ya hablemos, por ejemplo, la normalidad de una variable numérica. Cuando una variable es numérica, entonces las formas en cómo se mide y un método paramétrico son la media y la desviación estándar. Pero si una variable numérica no cumple con el estándar de normalidad, o sea, no es normal, entonces pasamos a utilizar métodos no paramétricos, como los que son la mediana y los rangos, que en este caso se eligen los rangos intercuartílicos 25 y 75. Más adelante vamos a ampliar cuando hagamos ya el análisis univariado. Ahora, conceptos generales. ¿Qué es población? La población es el universo de unidades, llámese personas, animales, registros, eventos y otro tipo de unidad de análisis de la que puede extraerse una muestra. O sea, por ejemplo, todos los humanos somos una población, ¿no? Hay un ejemplo. Ahora, la muestra. El concepto de muestra es interesante porque fácil podemos decir, sacas un poco de sangre y dices es una muestra, ¿no? Examen de orina es una muestra también. Entonces, muestra siempre es una parte de la población, pero y justamente lo dice, es la selección una fracción del total de las unidades que componen la población de estudio. Sin embargo, hay que tener muy en cuenta lo que se llama la muestra representativa, que es obtenida una población de estudio con el objeto de estimar un parámetro específico, dándole la igual oportunidad a cada elemento de la muestra. Decir que da la igual oportunidad, esto tiene que ver con la aleatorización de los datos. Y aquí podemos ver, por ejemplo, esta es una parte de la población, y como vemos hay de todos colores, hay amarillos, rojos, distintos. Entonces, todos han tenido la oportunidad de ser elegibles, y esto es una muestra representativa. No, se entiende el concepto, ¿verdad? Bien, la unidad de análisis es básicamente lo que quieres estudiar. Personas, historias clínicas, eso es básicamente qué es lo que tú quieres estudiar, ¿no? Y acá otra gráfica más atractiva, que la que vemos es la población, la muestra y el individuo. Esta es la unidad de análisis. Bien, esta tabla, esta pirámide invertida es interesante porque nos muestra el universo que es la población objetivo, teóricamente, ¿no? Todo lo que existe. La población ya es lo que llamamos el marco muestral, definido exactamente. Por ejemplo, acá podemos decir humanos, y acá decimos ya embarazadas, gestantes, ¿no? Por ejemplo, ya estamos definiendo un marco muestral. La muestra es una parte de esta población y es la muestra original, inicial. ¿Por qué? Porque a veces no todos los datos que se recolectan en esta muestra terminan en tu muestra final, porque se van algunos por criterios de exclusión, a veces no terminan no participan el estudio, cancelan algunos, no quieren seguirse de medidos, etc. Entonces, esta nos dice, y con esos datos finales, que llamamos muestra final, es con la que nosotros trabajamos y los datos que obtenemos a partir de aquí son extrapolables hacia los estadios superiores, ¿no? En este caso, muestra población universo. Depende mucho y es responsabilidad de los investigadores presentar datos finales o demuestras finales que sean fiables, ¿no? Que sean verdaderas, ¿no? Muy bien. Ahora, el concepto de variable es muy básico. Son características, propiedades, cualidades que presentan en una unidad de análisis. Por ejemplo, aquí vemos al costado la letra A. Todos tenemos el concepto en la cabeza que es la letra A, pero es la misma letra y vemos que está en mayúsculas y en minúsculas. En negritas aumenta la letra y en negritos aumenta la letra. Entonces, hay diversas formas de cómo se puede presentar la letra A. Y esto es una variable. Y de las variables podemos tener por su origen, hay una forma de clasificar variables, pero por su origen podemos decir
entre que son las cualitativas y las cuantitativas. Bien, eso es importante. Lo que es cualitativas o categóricas, también llamadas, y numéricas o cuantitativas. Estas, para poder, para el concepto de poder usar esta, tenemos que saber que existen dos tipos, dicotómicas y politómicas. Dicotómicas que solamente se puede medir de dos formas. Por ejemplo, el sexo, varón y mujer. No existe otro sexo, eso se llama género. Tengan claro ese concepto. Y para presentación de sus cuadros de investigación, de sus proyectos y trabajos finales, siempre hablen de sexo, nunca utilicen la palabra género. Bien, por ejemplo, la presencia de diabetes mellitus, si es que presentan o no presentan, no, es dicotómico, ¿sí o no? ¿Sí fuma? No fuma, nada más. Y politómico ya es cuando tiene varias categorías, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, la clásica es el estado civil. Muchos estudios agarran siempre estado civil, soltero, casado, biodivorciado, separado, conviviente. Esto depende mucho de cómo el investigador elija las categorías. En algunos países quizás no existan eso de separado o conviviente, ¿no? Esto es relativo. Ahora, de variables numéricas para el programa estadístico simplemente no tenemos como números nomás, pero esta es una clasificación solamente para que tengan en cuenta en el momento de hacer proyectos, en que son las discretas y continuas. En sí, discretas son números enteros y continuas ya vienen con decimales, para que puedan asimilar más rápido, porque dice, toman valores concretos dentro de un mismo intervalo, toman valores de un intervalo, por ejemplo, se puede medir edad en años, solamente puede decir años enteros, ¿no? Pues, ¿cuántos años tienes? Tengo 23.4 años, ¿no? No puede decir, no, 23 años exactos. Y continuas, el peso, a veces el peso se cambia, ¿no? ¿Cuánto pesa? 75 y medio, algo así, ¿no? ¿Cuánto estuvo la presión arterial? Nivel de glucosa, entre otros niveles. Bien, de las numéricas hay que saber que existen formas de cómo medirse, como son las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Las medidas de tendencia central son las que asimilan al teorema del límite central y hablamos de la media, la mediana y la moda, ¿no? Y cuando hablamos de medida de dispersión, hablamos de desviación estándar y los rangos intercuartílicos, solo para efectos de poder presentar los cuadros básicos o los que son más frecuentes en sus trabajos de investigación, porque hay otras formas de cómo pueden presentarse este tipo de variables, ¿no? Bien, la media, obviamente que es el promedio, es un concepto que todos tenemos claro. La mediana es cuando deja por encima el valor 50% y por abajo el otro 50%. Y la moda es algo que más se repite, ¿sí? Es lo más frecuente, ¿no? No es una medida que te dé un número, sino que es más gráfica. Bien, las medidas de expresión, desviación estándar, que viene con su fórmula, rangos intercuartílicos, que también ahí depende de los percentiles, ¿no? 25, 75, como hemos dicho. El promedio de la media se evalúa de esta forma, no es un método central, no. La mediana, como he dicho, este individuo que está acá, está justo en la mitad, donde está el 50% de datos de aquí y el 50% de datos de aquí. Y la moda, existen muchas modas, moda unimodal, bimodal, multimodal. Quiere decir, por ejemplo, está de moda aquí, dos equipos. Creo que recién han jugado los equipos de España, Juventus con Real Madrid, me parece. Bueno, no estoy mucho al tanto de fútbol. Pero aquí, digamos, ¿cuáles son los equipos que son más preferidos por la población? Que son Real Madrid y Barcelona. Entonces aquí hay dos modas. Una moda aquí, que le gusta a Ramiro, que le gusta el Barcelona, ¿no? Es bimodal. Entonces, y la multimodal cuando hay varias cosas en tendencias. Por ejemplo, las mujeres que les gustan distintas marcas de zapatos. Aquí, una moda, que otra moda, zapatos, las preferencias. Entonces, aquí lo que es más frecuente. Esto le llamamos multimodal. Bien, la normalidad. La normalidad es un concepto que todos vamos a estar peleando. A veces no, que es algo complejo, a pesar de que muchos estadistas ya hayan definido absolutamente, ¿no? Para eso vamos a decir que la normalidad principalmente se ve representada por la campana de Gauss, que es esta campanita de acá, ¿no? Es una distribución de probabilidad que como frecuencia parece aproximada a fenómenos reales. Es el conjunto de valores de una determinada medición en un grupo de individuos normales de una población definida y hace referencia a aquello que ajusta a valores medios. Habíamos dicho media, mediana y moda. Algunos manifiestan de que
existe normalidad cuando la media, la mediana y la moda son iguales. Obviamente, cuando las tres se parecen, van a llegar todas y van a tener esta estructura de la campana de Gauss. Eso es cuando hay una distribución normal, ¿no? Bien, pasamos ahorita al capítulo 2, que es la definición e la interfaz del stata. No sé, un segundo. Bien, bien, la definición e interfaz del stata. Básicamente, el stata es un programa estadístico creado por StataCorp en 1985. Miren, no hace mucho. Es utilizado principalmente por instituciones académicas, empresariales, para la investigación, economía y lo que nos corresponde a nosotros son la biomedicina y la epidemiología. Bien, esta es la interfaz del Stata. Podemos observar una barra de menús, la barra de herramientas, ¿no? Para eso vamos a abrir el programa. Aquí está, si soy medio friki, tengo del 10 al 14. Aquí está. Este es el Stata en la versión final 14. Ya. En esta versión podemos observar la primera fila, digamos, corresponde a la barra de menús, menú de archivo, edición, datos, gráficos, estadísticas. Inclusive a partir de aquí, las nuevas versiones que han salido nos permiten estas funcionalidades de elegir mucho más tipos de estadísticas o modelos estadísticos que debemos usar para interpretar variables. Esto ya es un poco avanzado, ¿no? E inclusive acá nos ofrece en lo que ayuda, un documento PDF. Y miren, por ejemplo, aquí podemos ver, este es un glosario de términos en la que te dice qué es lo que puedes utilizar con el Stata, te dice el tipo de comando y todo, e inclusive perdón, el mismo Stata al poner help, este comando help, te ofrece aquí una ayuda de lo que puedas usar para ese Aquí pones buscar el tipo de comando o forma de medir algo y acá te sale, ¿no? Esto. Hay una ventana de revisión. La ventana de revisión consiste en que aquí en esta ventana de comandos ponemos aquí el comando como acabo de poner help y el resultado te sale aquí en la ventana de resultados. Y el comando te sale aquí en la ventana de revisión, ¿no? Al costado derecho la ventana de variables y abajo las propiedades de las variables. En esta habíamos obviado las herramientas de abrir, guardar, imprimir. Y esta herramienta es importante que vamos a utilizar en la siguiente sesión. Corresponde al log file, ¿no? Y aquí la herramienta de doFile. Aquí podemos ver la base de datos, ponemos un clic, sale la base de datos. En este caso está vacía. Observar base de datos, manejar variables para poder hacer el etiquetado y modificar las propiedades de las variables ya en el programa estadístico. Vamos a verlo también más adelante. En fin, inclusive cuando a veces existen comandos muy extensos aquí y tiene cierta demora, entonces este botón de aquí nos permite detener, ¿no? Vamos a detener para que no demore a veces, porque salen a veces errores estadísticos y todo cuando ya más adelante vamos a poder entender mejor para qué servirían estos botones, son botones emergentes. Bien, esta es la estructura básica del programa estadístico, es una de funcionalidad más amigable. Si quieren ver el Stata 10 es básicamente lo mismo, solo que otra forma de distribución. Acá la ventana de RUL, la ventana de variables está acá, ya no está por acá. La de resultados, comandos, ¿no? Es lo mismo, como vemos, ¿no? Pero vamos a utilizar la otra versión 14. Esa es la estructura del programa estadístico. Stata. Bien, ahorita sí paramos al capítulo 3. En el capítulo 3 vamos a hablar de cómo manejar una base de datos. Primero, ¿qué es una base de datos? Se llama base de datos a todos los bancos de información que contienen datos relativos de diversas temáticas, categorías. De qué se busca una base de datos es ordenar y clasificar en conjunto. Ordenar, por ejemplo, por edad. Ordenar y clasificar por sexo, etcétera, 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 de tipo de variables. Eso es una base de datos. Bien, ahora, ¿cómo nosotros hacemos para poder recolectar una base de datos? La clave uno de los pilares y claves del trabajo en investigación es saber recolectar bien tu base de datos. Y para recolectar, ¿qué se implica? Que son técnicas, herramientas, que son sistemas de información que uno utiliza para poder
para poder recolectar correctamente los datos. Entre ellas, por ejemplo, vamos a hablar sobre encuestas. Una encuesta, hay que definir estos conceptos porque a veces muchos tienen errado. Encuestas son un conjunto de preguntas normalizadas que dirigen una muestra representativa, ya hemos hablado de muestra representativa, y conocer estados de opinión específicos. Las encuestas siempre son marcas, no marcas, ¿no? Sí, no, sí, no, por ejemplo, es una encuesta rápida. La entrevista, existen dos tipos de entrevistas, y estas son entrevistas de tipos estructurales y no estructurales. A veces esto depende mucho, estos se utilizan para los estudios cualitativos. En estudios cualitativos a veces es importante hacer entrevistas para poder identificar variables que no podríamos haber podido identificar cuando hacemos estudios de tipo cuantitativos. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo algo burdo, hablando de que hace un tiempo, digamos así, hace un tiempo repartieron a todas las mujeres el condón femenino, ¿no? Y era un poco un tema tabú. Todos usaban, al principio tuvo un buen impacto, todas las mujeres usaban el condón femenino. Y pasó un tiempo, volvieron a hacer las estadísticas y vieron que no había disminuido su uso. Y se sentaron los investigadores y dijeron, ¿por qué crees que se ha disminuido el uso? Se preguntaban, algunos decían quizás por el precio, quizás porque no fue muy atractivo para las mujeres usarlo, quizás por incomodidad, y así lanzaron al aire un montón de variables. Las midieron y no encontraban el porqué. Entonces, para eso, ¿qué hicieron? Los llamados grupos focales, o como se dice en inglés, focus group, eh, llamaron a las madres y comenzaron a preguntar, cuente, ¿por qué pasó? ¿Qué pasó? Usted lo estaba usando bien, ¿no? Y era continuo. Y las madres no soltaban así nomás, bueno, madres no mujeres, perdón. Las mujeres así nomás no soltaban hasta que por ahí se dice, ¿no? Que dejaron de usar porque se corrió un rumor de que el uso del condón femenino puede causar cáncer. Y a partir de ahí dijeron, no, para eso mejor no lo uso. Ah, interesante. Entonces se identificó una variable. Inclusive son interesantes lo que se llaman los estudios mixtos, que son tipo qual y quanti, en los cuales primero se identifican las variables cualitativas y después ya las mides con variables cuantitativas, ¿no? Entonces para eso sirven entrevistas, comunicación interpersonal con respuestas verbales. Tiene la ventaja de que puede ser aplicable a cualquier persona, pero la ventaja es que a veces uno no puede entrar en confianza, ¿no? Por ejemplo, no puedes preguntar, al menos en mi país no podemos preguntar a un hombre, oye, tu mujer te pega, el tipo no va a responder, ¿no? Es un ejemplo. Bien, sigamos. El cuestionario son formularios llenados por el encuestado y son de respuestas anónimas. Marcan sin saber. Las ventajas de que son de bajo costo proporcionan información de mayor número en breve tiempo al toque se responde, pero desventajas que a veces son poco flexibles porque no se contestan preguntas, a veces devuelven o las respuestas no son las adecuadas, marcan muy rápido. Entonces, como ven, por todos lados tenemos dificultades para poder recolectar información. Y el instrumento, este es un concepto que hemos puesto aquí para poder entenderlo más rápido. Es una herramienta que permite evaluar características específicas como los que son los estados, rangos, actitudes y niveles que asignan un puntaje o calificación. Ojo aquí, puntaje o calificación, porque bueno, he tenido experiencia de ver algunos estudios que hacen instrumentos y ya hay la suma de todos y tanto y esto salió los resultados, ¿no? Entonces, no es así. Tiene una calificación alto, medio, bajo, por ejemplo. En este caso, la balanza es un instrumento que mide y te mide el resultado en gramos, kilogramos, ¿no? Tanto. La escala de Beck, que es una escala de presión, la escala de Glasgow, que mide estado de conciencia, ¿no? Eso es un instrumento. Y un instrumento tiene que pasar por un proceso de validación. Eso ténganlo muy en claro, por favor. Antes de utilizar un instrumento para sus trabajos, busquen el artículo donde se validó correctamente el instrumento y ahí también se utilizan otras pruebas, estadísticas y todo. Interesante, por todo lado podemos usar estadística, ¿no? Bien, ahora, ¿cómo tabular? Empezamos aquí. Les he pasado un archivo. Bien, he pasado un archivo en el cual podemos ver, hay un cuestionario y hay aquí también un instrumento. Vamos a verlo rápidamente. Acá es el primer archivo. Aquí podemos ver, por ejemplo, que toda esta ficha de recolección de datos debe contener un consentimiento informado, ¿no? Obviamente. Luego, empezamos con el cuestionario.
Este cuestionario se dividió al menos en tres partes, en aspectos individuales, económicos y aspectos académicos. Además, aparte de este cuestionario, había un instrumento que medía el nivel, de, no recuerdo muy bien, que era el nivel de las fuerzas para seguir estudiando medicina. Algo así se llama. El estudio es un estudio de factores asociados a la deserción, se publicó el año pasado, y este fue la ficha de recolección de datos que usamos para ese estudio. Bien, por ejemplo, aspectos individuales encontramos que la edad, género, estado civil, si él fuma o no fuma. Entre aquí, aspectos socioeconómicos, en esta parte utilizamos un instrumento que mide el nivel socioeconómico, que es una que encontramos publicado en una revista justamente de la localidad. Entonces, por eso es que lo utilizamos, ¿no? El instrumento y el otro también eran aspectos académicos, tenían otras formas, ¿no? Principalmente para nosotros poder tabular, digamos, repartimos esas encuestas por todos y comienzan a llenar y todos las llenan. Entonces, a partir de eso, tenemos que generar la forma más fácil y más transferible es el uso del Excel. El Excel es muy, es más rápido poder pasarte el Excel para completar bases. Entonces, por eso vamos a utilizar el Excel de una forma más práctica. Primero, tienes que poner un identificador, ID, que significa que es el número de la encuesta, por ejemplo, 1, 2, 3, etcétera, etcétera. Ese es el número de la encuesta. Es muy importante poner un identificador a cada encuesta para poder buscar más adelante. Si es que, por ejemplo, encontramos un error de llenado, tenemos que acudir a la encuesta original para observar ahí cuál había sido el error. Pues es importante identificar con el identificador de la encuesta. Bien, luego empezamos por la variable edad, género, estado civil, ¿no? Por ejemplo, aquí ponemos la edad. Ojo, aquí una recomendación, género no, sino sexo. La recomendación aquí es de que en la primera fila siempre pongan al menos una letra, pónganle mayúscula. Por ejemplo, por eso podemos dar sexo. ¿Por qué? Porque al momento de pasarlo al Stata, en las propiedades de las variables se automáticamente sale ya con estas propiedades. Solamente es una recomendación, ¿no? Eso no cambia el hecho de poder hacer o trabajar en esa base. Y dada sexo, así completamos toda nuestra base. Ahora vamos a ver, por ejemplo, donde dice 2, este Excel ya está llenado totalmente. Bien, en esta base empezamos a llenar. Digamos, 1, 2. Para poder completar la base, todo el contenido tiene que estar en números. Entonces, digamos, de edad de 23 años, el sexo. Cuando son variables así dicotómicas, elegimos siempre la variable outcome, a la variable de interés le asignamos el número 1 y a la otra que no es de interés, el número 0. Por ejemplo, en el sexo, usualmente, o es de costumbre del investigador, usamos el número 1 para el sexo femenino porque según experiencias dicen que más anomalías presentan las mujeres. Entonces, por eso buscamos como variable outcome, como variable interés. Y al 0 le asignamos el sexo femenino. Perdón, al 0 sexo masculino, 1 al sexo femenino. Y lo mismo con lo que son fuma, por ejemplo. Si fuma, sí es tu variable outcome, sí es la variable interés. Entonces sí va a tener el valor de 1 y 0 va a tener el valor de no. En este caso ponemos que no. Es una mujer de 23 años que no fuma en estado civil, una mujer soltera, porque eso asignamos 0, 1, 0, 4, no, soltero, casado, viudo, divorciado. Ah, no, listo. Y así completamos toda nuestra base de datos. Todo lo correspondiente a las encuestas. De esa forma tabulamos. Recuerden siempre utilizar números en las interpretaciones. Mira, aquí está el cuadro que acabamos de presentar. Entre las recomendaciones, utilizar el programa Excel porque es más fácil corregir los datos del trabajo. La base debe estar organizada completa sin errores usando el filtro. El uso de filtros en el Excel es una herramienta importante. Ahora vamos a cerrar un poco esto. El uso de filtros, por ejemplo, ya en el archivo número 3. Ahora, por favor, los que me siguen. Aquí, por ejemplo, esto es una base ya completa y vamos a utilizar el filtro. Vamos a los datos, ponemos en filtro. Automáticamente en la primera fila ha salido un box, una cajita, en la cual vamos a seleccionar, ¿no? Por ejemplo, acá está el ID, la sede, que es un estudio de sedes. Mira, hay 0, 1, 2, 3 sedes, ¿no? Hay 4 sedes en total. No vamos a ver que estén todos completamente llenados, la altura, el sexo, 0, 1, las razas y todo. Sin embargo,
esta base está errada, porque miren, hay palabras aquí. Y las palabras no deben ir. O no, hay espacios vacíos también. Miren acá, por ejemplo, frecuencia, hay un espacio vacío. Y así, entonces, estás en la encuesta 9 por acá y ¿cómo identificas este dato? Para eso están los filtros. Por ejemplo, vamos a ver aquí que esté todo en sístole. Miren, una sístole. Acá hay una sístole de 0, no puede existir porque si no estaría muerto. Entonces, deseleccionamos todo aquí, que se va todo, y ahora seleccionamos las que queremos identificar de 0. Y resulta que en la encuesta número 46 haya puesto 0 y 0. Hay que ir a verificar en esa encuesta y poder corregir. Para eso es el uso de filtros, para poder ordenar bien y limpiar tu base, que todo esté correctamente llenado y completo. Bien, y así vamos a pasar todo. Ahora, otra característica es de que en el programa estadístico, como está en inglés, reconoce los puntos en vez de comas. En este caso, por ejemplo, 150.5, dice, no, punto 5. Entonces, es correcto. No puede ir comas y eso lo puedes identificar. Por ejemplo, vamos a poner 120,5. Aquí sale con otra forma, ya no lo identifica como número, sino como palabra. Y para poder identificarlo también puedes ir a buscar y aparece al final siempre estos tipos de números acá, 120.5. Sabemos que no es correcto, vamos a dejarlo como estaba. Perdón, 120.5. Bien, seleccionamos todos. Listo, con esto, digamos, vamos a suponer que ya hemos hecho el filtro de toda la base, ¿no? Ya está todo ordenado correctamente, sin errores. Bien, se sugiere poner la columna ID, ya habíamos hablado de esta, para poder identificar la encuesta. Hacer una copia de la base de datos original, eso es importante, porque a veces uno modifica las variables y hace algunas otras cosas. Para eso, seleccionamos a la base, la primera A1, la primera fila y columna, utilizamos las teclas de Control Shift hacia la derecha, hacia abajo, y ponemos Control C, copiamos, y abrimos una nueva hoja. Esta nueva hoja le ponemos al anterior, bueno, en ese anterior la que cambiar a poner base original. Bien, y a la nueva hoja que no tenemos, esta ya le pondremos como base. Esta es lo que acostumbro hacer yo en los trabajos cuando enseño una base original, copiada y una base starter. Y en esta base starter ya comenzamos a trabajar en que podemos crear nuevas variables y todo. Porque a veces resulta que estás creando una nueva variable, digamos, aquí, no tienes peso, talla y que es allá el índice más corporal. Creas una nueva variable aquí, pero se te van unos datos y accidentalmente se borran todos estos. ¿Qué haces? Pierdes, ¿no? Bueno, aquí está el índice corporal. Pero pierdes, entonces, para evitar todo eso y volver a buscar las encuestas, entonces acudes a tu base original. Por eso es importante siempre hacer una copia. Muy recomendable. Ahora la base, ya hemos dicho, no usar comas o decimales. Bien, a partir de aquí, ahora vamos a pasar nuestra base de datos a programa estadístico. Igual, vamos aquí en la primera fila y columna, Control Shift hacia la derecha y hacia abajo, Control C y vamos al Stata. En el Stata, el primer comando que vamos a utilizar es el comando de editar. Este mismo comando podemos usarlo con la herramienta que dice editor de datos, edición, y te sale este cuadro de edición. Si no quieres hacerlo y quieres sentirte más hacker, así como que tecleas, entonces mejor pones aquí Edit. Y también te sale la misma ventana de edición. Ahora, pero si tú quieres sentirte y estás con flojera en vez de poner Edit, lo bueno del Stata es de que tanto variables que estés utilizando en tu base, como también los mismos comandos, pueden resumirse. Más adelante vamos a ver más ejemplos. En este caso, por ejemplo, para evitar escribir Edit, tú solamente pon Edit y te sale, ¿no? Si te da flojera. Hay tantas formas de cómo podemos usar a veces el mismo comando, a veces hasta la misma funcionalidad. Bien, entonces vamos a decir que vamos con flojera, como se ve, nos aparece el editor de datos. En este editor de datos, en la primera fila de columna, ya habíamos copiado, ponemos control V, así simple, y sale esta ventana. En esta ventana nos dice, ¿no? ¿Qué quieres hacer con la primera fila? Tienes que ponerle que la primera fila quieres considerarlo como el nombre de las variables, porque si no pones eso, solamente todo lo que subas lo va a asimilar como datos, así datos son nombres, entonces pues, nombres de variables. Y efectivamente, no, acá te sale. Inclusive aquí puedes identificar de que algo está medio, mira, los datos que no tienen nada se te ponen puntos, son datos missing, datos perdidos o vacíos. Y cuando son columnas rojas con letras rojas porque está mal llenado, por ejemplo, aquí está en rojo. Esto no debería ser así. Bien, entonces, miren, todo está rojo, todo está mal llenado aquí, ¿no? Cerramos y ya podemos ver
que automáticamente se han creado las variables aquí, al costado, ¿no? De esta forma ya habríamos podido agregar nuestra base a programa estadístico y ya podríamos empezar a hacer un análisis exploratorio, un análisis univariado, un análisis bivariado, quizás hacer unos gráficos y todo lo que tú quieras hacer en el programa estadístico. Bien, a continuación, bueno, esto es correspondiente a la primera sección, esta es la sección de los memes. Ahí lean su meme. Este meme lo he visto hace poco, me ha hecho reír bastante. Bien, esto ha sido todo por esta sesión. Muchas gracias. Si tienen alguna duda, por favor, pueden escribirme al correo ernesto932@hotmail.com o ernesto9fc932@gmail.com. Si no se pudo, tuve que agregar fc en el Gmail para poder tenerlo. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Hasta aquí la transmisión. No sé cómo cortarla. A ver, vamos a dejar de compartirlo también.